Muy buenos días, querida y amada Iglesia Manantial de Vida. Qué bueno que nosotros podamos contar en este tiempo de descanso para el alma con la palabra y usted esté allá desde su casa mirando y escuchando lo que Dios va a hablar hoy. Hoy tengo un gozo en mi corazón, va a hablar hoy. Hoy tengo un gozo en mi corazón. Hoy tengo una alegría en mi corazón porque sé que Dios va a hablar a tu vida. Sé que Dios hoy, así como habló a mi vida, primeramente lo va a hacer contigo y te va a dar fuerza, te va a dar confianza y te va a dar ánimo para que sigamos adelante. Hoy vamos a hablar sobre un andar sobrenatural y vamos a estar meditando en el momento cuando Jesús se le aparece a sus discípulos en medio de una tormenta, cuando los discípulos se encuentran amenazados por las ráfagas de viento, por una situación amenazante de su vida, cuando tienen el viento en contra, cuando parece ser que su vida se le va a volver un añico, ¿verdad? Cuando las olas querían entrar y derrumbar la barca. Es en ese momento cuando ellos experimentan el poder sobrenatural del Señor, cuando pudieron ver de una manera diferente al Señor. Ellos habían experimentado al Señor en otras ocasiones, pero en esta vieron de una manera diferente. Lo vieron caminar sobre las aguas. Y muchas veces nosotros como creyentes, quiero decirte algo, debemos tener una imagen diferente acerca de quién es Jesús. Es decir, nosotros tenemos que experimentar el poder sobrenatural que tiene el Señor sobre nosotros y que tiene dispuesto para que tú y yo podamos experimentarlo y podamos usarlo para la gloria y en la honra de su nombre. Momentos cuando arrecia la tormenta, cuando la dificultad se torna difícil, cuando esa tormenta está cada vez más, es cuando podemos ver a Jesús, que es el que tiene el control. Podemos ver que todo lo tiene bajo su control, pero nosotros esperamos, ¿verdad?, experimentar muchas veces esos momentos para ver su gloria. Y hoy quiero enseñarte sobre esto. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Permítanme leer en esta mañana este texto que está en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Aquí nos encontramos con el contexto donde Jesús, después de alimentar, después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se atemorizó
y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudas de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos adoraron. De verdad eres el Hijo. Por toda la región y llevó a que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Entonces nos encontramos enseñó a los discípulos lo que pasó en este pasaje. Hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos. Mira qué importante es que nosotros veamos el proceso de este encuentro, de esa situación tormentosa, amenazante que vivieron los discípulos. Nosotros como discípulos de Jesús, yo quiero decirte algo, no estamos exentos de las tormentas, no estamos exentos de enfrentar momentos amenazantes, no estamos exentos. El Señor permitió que estos discípulos experimentaran este tiempo donde se levantó un fuerte viento, y hoy nos está diciendo a través de su palabra nuevamente y recordándonos este suceso que experimentaron los discípulos. El Señor permitió que ellos lo experimentaran, donde se levantó ese fuerte viento, donde hubo una fuerte amenaza de las olas que querían destrozar la barca, y que ellos realmente estaban viendo que la situación era difícil. Jesús se acerca a ellos caminando en lo sobrenatural, caminando sobre el agua. Y al ver ellos esto, se llenaron de miedo. Pensaron, dice el texto, que era un fantasma. Amados míos, muchas veces en momentos cuando las emociones están alteradas, cuando las circunstancias son amenazantes, ¿verdad?, tendemos a ver las cosas exageradas. En vez de verlas mejor, lo que vemos es que la situación está empeorando cada vez. Tendemos a ser guiados por el pánico en nuestras vidas, y las cosas de pronto espirituales tornan a veces de otro sentido. Los discípulos, al ver que alguien llegaba caminando sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y se llenaron de miedo. Jesús lo dice muy claro: no tengan miedo, tengan ánimo. Y yo creo que estas son palabras que hoy muchos de nosotros necesitamos oír. Yo creo que hoy Dios está hablando a tu vida. A ti que estás del otro lado de esta pantalla, yo creo que Dios está hablando a tu vida, y Dios te está diciendo en este instante: no tengas miedo, ten ánimo. Palabra que necesitamos que Dios nos las diga hoy, porque algunos creo que estamos pasando por esos momentos de inestabilidad. Estamos enfrentando momentos difíciles, nos estamos enfrentando a tormentas, ¿verdad?, con las amenazas que nos hace caer presos del pánico, y no logramos entonces en estos instantes interpretar las cosas, no logramos interpretar cómo son realmente, sino que la interpretamos siempre de manera equivocada. En el texto de hoy, yo quiero que comencemos a ver lo que nos habla este texto en Mateo capítulo 14, cuando camina Jesús sobre las aguas. Y lo que vemos en el texto de hoy es que nos encontramos una osada petición. Y esta osada petición la hace Pedro. Y hoy Dios comienza a hablar a tu vida. Yo sé que Dios está hablando a tu vida en esta mañana. Vemos que esa osada petición la hace Pedro. Y Dios quiere
que nosotros aprendamos a experimentar el andar sobrenatural. Para que tú puedas experimentar el andar sobrenatural, tienes que ser osado en tu petición. Porque muchos de nosotros tenemos a Jesús como el Jesús que está limitado. Está limitado a las cosas naturales. Y quiero decirte, amado mío, que el evangelio es un evangelio que va más allá de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos quizás en un evangelio meramente religioso, en un evangelio meramente intelectual, pero el evangelio no es religioso, el evangelio no es meramente intelectual. El evangelio consiste en vivir por el poder de Dios. No es intelectual nada más, no es religiosidad, no es solo palabra. El evangelio no es una religiosidad. El evangelio consiste en el poder experimentar, evidenciar el poder en cada uno de nosotros. Ese es el evangelio. En este texto encontramos entonces esa osada petición. La fe a veces debe ser osada, hermanos míos. A veces la fe debe ser atrevida. Necesitamos romper con los estereotipos cuando estamos pasando con momentos difíciles. Salir de las limitaciones humanas. Porque nuestra fe está basada no en nuestras capacidades ni en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Dice el versículo 28 de Mateo 14, que entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Aquí está esa osada petición. Si tú quieres experimentar el poder sobrenatural de Dios, hoy tienes que empezar en tu vida a ser osado en tu fe y hacer esta osada petición. Decirle al Señor: quiero caminar en lo sobrenatural. Repito lo que dice Pedro. Que entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Hijito de Dios, dile al Señor hoy que te ordene experimentar su poder sobrenatural sobre tu vida. Cuando usted confía en Dios, cuando usted puede experimentar que el evangelio es poder de Dios, querrá natural de Jesús en tu vida. Pero el texto sigue diciendo, más que una osada petición, el texto, ante una petición osada, el texto hoy nos enseña que hay una invitación bondadosa de parte del Señor. No solamente está la osada petición por parte del discípulo, no solamente va a estar la osada petición tuya, por parte tuya al Dios en esta mañana, sino que hoy el Señor te hace una bondadosa invitación a tu vida. Jesús le responde a Pedro: sí, ven, dijo Jesús. Esa es la invitación. Esa es la invitación bondadosa de Dios. Dios quiere que vayamos a Él. Dios quiere que vayamos a Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Él nos está invitando bondadosamente a ir hacia Él. Para que tú y yo podamos experimentar el caminar sobrenatural, tienes que ir a Jesús. Amados, amigos míos, vivamos nuestra vida con eso, con esa seguridad en nuestro corazón. Porque quizás muchos de nosotros vivimos muchas veces limitados a caminar en nuestra naturaleza humana, en nuestras limitaciones, en nuestros fracasos, en nuestras etiquetas. Pero aquí
En este texto, cuando el Señor hace esa bondadosa invitación, es para que no caminemos por nuestra vista o por nuestras limitaciones, sino que caminemos confiando en Él, que Él nos guía para que experimentemos el actuar sobrenatural de Él sobre nuestras vidas. La fe, querido hermano, debe ir más allá de aquellas limitaciones humanas. En esos momentos tormentosos de la vida, en esos momentos difíciles, la fe debe ir más allá de las limitaciones humanas. Y si nosotros tenemos una fe humana, no es la fe sobrenatural. Esa fe no nos sirve para estos tiempos difíciles. Aquí vemos una experiencia donde Jesús permitió a Pedro y a sus discípulos ver cómo se rompen los principios y las limitaciones humanas, de cómo caminar sobre las aguas. Y tú tienes que romper esos principios y esas limitaciones humanas caminando y andando en lo sobrenatural. El Señor lo permitió por la declaración hecha por Pedro. Por esa declaración hecha por este discípulo. Él permitió ver cómo se rompen los principios y las limitaciones humanas. Él permitió experimentar su poder sobrenatural al Pedro caminar sobre las aguas. Quizás para los sabios, quizás para los religiosos, quizás para los caminando en lo natural. Porque el Señor hoy nos invita a caminar en lo sobrenatural, a que tú rompas con tus esquemas, a que tú rompas con todo aquello que te limita, a que tú rompas con todas tus seguridades, que experimente lo sobrenatural sobre tu vida. Y el texto nos sigue hablando en esta mañana. El texto sigue hablando a tu vida en esta mañana. No solamente ha hecho una osada petición, sino que viene una petición osada de parte de Jesús, una invitación osada, bondadosa, una invitación bondadosa de parte de Jesús. Lo siguiente que vemos en este pasaje es que hay una aventura feliz. Pedro, ante esa invitación, la acepta y vive un momento de felicidad. Eso es lo que quiere Dios hoy en tu vida. Eso es lo que quiere Dios que tú experimentes en tu vida. Dios quiere que tú experimentes de esa concha de tu limitación, que te salga de los límites naturales y que rompa con todo eso para que puedas vivir esa aventura cuando descendió de la barca. Andar sobre las aguas. Experimentó que lo que aparentemente es imposible se puede hacer por lo simple. Se puede hacer que tuvo en la palabra del Señor. Porque Pedro salió de la barca y empezó a experimentar algo sobrenatural. El andar sobrenatural implica que tú dejes y que tú abandones. Implica dejar, implica abandonar toda tu fuente de confianza humana y salir fuera de aquello que para ti o que para nosotros es estable. Para que tú puedas experimentar el andar sobrenatural, debes salir a lo inestable. Eso fue lo que hizo Pedro. De la seguridad de la embarcación al agua, que es lo inestable. Porque estás confiando en la palabra del Señor. Tú tienes que salir de lo inestable. Y aquí vemos algo maravilloso, porque vemos al primer hombre hasta ahora que ha caminado sobre las aguas. Ningún otro hombre, ningún otro humano ha hecho eso. Pedro lo hizo así. Salió porque él tenía confianza en el Señor. Tenía confianza en la palabra del Señor. Tenemos que ser, hermanos míos y amigos, tenemos que ser como Pedro. Muchas veces debemos dejar de agarrarnos de aquello que para nosotros parece nuestra seguridad.
y debemos confiar en el Señor. A veces creemos que el dinero es lo seguro, a veces creemos que la comida es lo seguro, a veces creemos que lo que tenemos, lo material, es lo seguro. Y Dios hoy nos está diciendo, suéltate de eso y agárrate de mí. Suéltate de lo que te da estabilidad y agárrate de mí. Dios nos está invitando a eso, a que confiemos en Él. Y muchas veces confiamos o decimos que confiamos, pero estamos todavía agarrados de lo que nos brinda seguridad. Hoy tienes que soltarte. Hoy tienes que soltarte. Hoy tienes que soltar eso. Hoy tienes que soltar lo humano. Hoy Dios nos está diciendo, hay una posibilidad de que puedas experimentar una aventura feliz en tu vida, de que puedas experimentar algo extraordinario en tu vida, una aventura especial, única. Hoy hay una posibilidad de que tú experimentes lo sobrenatural sobre tu vida, pero si confías en la palabra que yo te estoy dando, hijo mío, suéltate de esa barca, suéltate de esa seguridad hoy. Ven a mí andando en lo sobrenatural. Camina confiando y creyendo en mí, dice el Señor en esta mañana. Pero a veces la vida se convierte inestable. A veces, en muchas ocasiones, la vida es inestable. Porque lo que vemos en el texto, y yo quiero que escuches bien, lo que vemos en el texto, que después del andar feliz, pueden presentarse las adversidades. Sobre todo cuando te desenfocas. Sobre todo enfocas de Dios. Pueden venir las adversidades. Cuando te desenfocas de Dios y de su palabra. Esto lo vemos en este texto. Pedro, después de ese momento feliz, experimentó, que es lo que vemos en el pasaje, un fracaso momentáneo. No solamente hizo la osada petición, no solamente hubo una invitación de parte bondadosa de parte de Jesús, no solamente experimentó un momento feliz, sino que también experimentó un fracaso momentáneo. Dice el versículo 30 de Mateo 14, dice, de nuestro texto de hoy, dice, pero cuando vio, ¿está escuchando bien, hermano? ¿Está escuchando bien? Cuando vio el fuerte viento y las olas, claro que tuvo que embolsarse el hombre. Se aterrorizó y comenzó a hundirse y dijo, sálvame, Señor, gritó, dice el texto. Muchas veces nosotros creemos que en el andar sobrenatural, que cuando estamos hablando en lo sobrenatural con el poder de Dios, Dios va a quitar el fuerte viento, que Dios va a quitar las olas que vienen en la vida, que Dios te va a quitar la dificultad, que quizás poner una circunstancia más bacana, más liviana, más fácil, como más suave. Y no es así. ¿Sabes? No es así. Las circunstancias en este pasaje que hemos leído continúan siendo tormentosas, continúan siendo amenazantes. Pero el error que tuvo Pedro en su fracaso fue que dejó de tener la vista, confianza puesta en la palabra, la persona de Jesucristo, y empezó a concentrarse en las circunstancias. Dice el texto, cuando ven nuestra fe puesta en el Señor, eso nos hace mirar nuestra circunstancia alrededor, y eso nos hace hundir, y eso hace
que ese poder sobrenatural como si nos dejara, como si nos abandonara. Y aquí en este lugar quiero hacer una observación. Aquí quiero hacer una observación muy clara porque no quiero que tengan mala interpretación, sobre todo de Pedro. Que muchas veces vivimos centrados en Jesús y su palabra, pero no nos atrevemos a hacer esa osada petición. No nos atrevemos a hacer esa osada. No nos atrevemos a experimentar esa aventura feliz de andar en lo sobrenatural. Amado mío, yo quiero decirte hoy algo. No debemos permitir desenfocarnos de la palabra de Dios, de la persona de Jesús, y empecemos a mirar las circunstancias, empecemos a mirar el viento, empecemos a mirar las olas. Creamos en Cristo, porque si no, caemos en el fracaso como cayó Pedro, que se desenfocó de la palabra y se desenfocó de la persona de Jesucristo. Nuestras dificultades pueden de pronto que empiecen a mermar en un momento de dificultad, que empiecen a derrumbarse nuestra fe que había sido aprobada, que había sido experimentada, pero que en determinado momento podemos sentir miedo porque nos desenfocamos en el Señor. No debemos perder nuestra confianza. No debemos perder nuestro desenfoque. No debemos volver la mirada a la dificultad. No debemos perder nuestra mirada de la presencia de Dios y de su palabra. Porque a veces nos distraemos. A veces el temor nos hace olvidar que el Señor nos nutre para que no perdamos nuestra visión y no perdamos de mirar el horizonte nunca. Cuando nuestros ojos dejan de andar puestos en Jesús, cuando nuestros ojos empiezan a perder el horizonte, la visión de Jesús, cuando nuestros oídos no escuchan la palabra y dejamos de tener tiempos a solas con Dios, entonces empezamos a mirar nuestras circunstancias, empezamos a mirar nuestra humanidad, empezamos a perder el foco de nuestra fe, Y recuerda, amigo mío, recuerda, amado, querido amigo, querido hermano mío, que Jesús es el iniciador y es el perfeccionador de nuestra fe. Y con esto necesitamos entender que para caminar en lo sobrenatural no podemos dejar de poner la vista en Jesús, quien inicia y quien perfecciona nuestra fe. Y noten lo siguiente, lo que el pasaje nos dice, es que Pedro pudo experimentar ese andar sobrenatural. Pedro pudo caminar con una fe osada. Aquí no se está hablando de que Pedro no tenía fe, sino que tenía poca fe, lo dice el pasaje muy claro. Él tenía una fe y con esa actitud valiosa y con esa fe pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando dejó de tener la vista puesta sobre Jesús, empezó a mirar las circunstancias amenazantes, su fe se vino al suelo, perdió el foco de su fe y empezó a hundirse sobre las aguas. Por eso nosotros hoy necesitamos comprender que el fracaso que muchas personas tienen en su fe es porque dejan de ver al iniciador y al perfeccionador de su fe, dejan de tener su conexión con Jesús. Cuando tú dejas de estar conectado a Jesús, pierdes todo. Él lo dijo muy claro allá en Juan, porque separado de mí, nada podrán hacer. Por eso este esfuerzo que hacemos como iglesia, por eso este esfuerzo, amado mío, de transmitir a través de este medio de
comunicación a ustedes la palabra, para que ustedes estén conectados, para que ustedes no se desconecten del Señor, para que ustedes no se desconecten de la palabra, que usted esté mirando, que usted esté leyendo y que usted esté escuchando la palabra, que estemos juntos, todos nosotros, así sea en lo virtual, porque todos tenemos una fe que ha sido iniciada en Cristo, que ha sido perfeccionada por Él, y no debemos desconectarnos del Señor. Amigo, te repito, en el momento en que perdemos la conexión con Dios, empezamos a mirarnos a nosotros mismos, empezamos a mirar las circunstancias. Eso nos lleva a la frustración, eso nos lleva a la derrota, eso nos lleva a hundirnos. Dice el versículo 30 al final que Pedro gritó: sálvame, Señor. Y aquí vemos algo importante, que en esos momentos difíciles, en esos momentos de dificultades, en esos momentos tormentosos podemos orar. Lo que vemos aquí es la oración ferviente de un hombre que se estaba ahogando, la oración urgente que debemos hacer en estos tiempos de dificultad. Y en este texto lo que vemos es una oración ferviente. Por eso la palabra nos dice que el que piense estar firme, que mire que no caiga. No piense que usted es el más poderoso espiritualmente. Ojo con eso. Ten cuidado con eso. Algunas personas hablan mal de Pedro. Algunos a veces hablan de Pedro diciendo: ay, míralo. Mira lo que dice el texto, le faltó fe. No, hermano, el texto no dice eso. ¿Cómo es posible que Pedro no le creyera al Señor? Hermano, eso no es así. Yo quiero hoy que tú mires algo. Hoy necesitamos ponernos en los zapatos de Pedro, porque caminar sobre el agua, eso no es natural. ¿Cuándo ha visto usted un ser humano caminar con sus pies sobre el agua? Quiero que te pongas en los zapatos de Pedro y que entienda que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando no tenemos la vista puesta en Jesús, cuando apartamos de nosotros nuestra vista, nuestro foco de la palabra del Señor, cuando nos desenfocamos y las circunstancias nos empiezan a amedrentar y a atemorizar, entonces nos ahogamos. Pero es en ese momento difícil cuando nosotros necesitamos clamar, cuando nosotros necesitamos orar. Muchos no oran porque creen que Dios no lo va a escuchar. Es en este instante cuando necesitamos nosotros clamar, nosotros buscar al Señor. Es aquí donde tenemos que aprender este otro secreto que nos está diciendo la palabra. Él hizo una oración ferviente, rápida, oportuna. Cuando sintió que él empezó a orar, él empezó a clamar, y necesitamos aprender ese secreto. En los momentos difíciles, ora, ora, ora. No te rindas cuando estés pasando por esos tiempos. Clama, ora, busca de Dios en esos tiempos, busca al Señor. Amigo mío, no sé si usted nota lo siguiente. En este pasaje no está mostrando a un Pedro incrédulo. No, señor. Pedro tenía una seguridad en el Señor, poca, pero la tenía. Se atrevió a abandonar la barca. Yo quiero que te pongas en los zapatos de Pedro. A ver si tú puedes caminar sobre el mar, si puedes caminar sobre un río. ¿Ah? Él empezó a experimentar ese poder sobrenatural, caminó sobre las aguas. Para que tú puedas experimentar el poder sobrenatural del Señor sobre tu vida, debe ser osado, debe ser atrevido, como lo fue Pedro. Hijo del Señor, solamente aquellos que conocen a Jesús
son aquellos que pueden atreverse a orar de manera osada y a poner los pies en aquello que no es seguridad, en aquello que no te brinda la estabilidad. Cuando uno tiene una fe osada, cuando uno tiene una real fe en Jesús, uno se atreve a caminar más allá de lo que tú puedes caminar normalmente. Uno va más allá de las limitaciones, va más allá de tus capacidades. Y Pedro se atrevió a poner sus pies en lo inestable. Él aprendió y se atrevió a poner los pies sobre lo inestable. No sé si tú te atreves. Yo te reto a que tú te atrevas a poner tus pies en lo inestable. Pedro, se atrevió a soltarse de lo que le daba confianza. Fue a hundirse. Él volvió a clamar, Señor, sálvame. Él oró. Y muchas veces lo que decimos es que, hermano, y ya oró. No. Es que era tan fuerte lo que ni siquiera oré. El problema es que muchas veces no hacemos esa oración oportuna nosotros. Y debes hacerlo. Tienes que aprender hoy lo que te dice el pasaje y lo que Pedro te está enseñando a través de este pasaje. Que él hizo una oración ferviente al Señor. No fue esa oración que muchos quieren hacer de 2, de 3 horas, de 40 días. No. Simplemente digo 2 y 3 palabras. Sálvame, Señor, gritó. Cuello. Esperamos muchas veces estar hundidos profundamente, en lo profundo, para clamar al Señor. Allá en lo profundo, en lo debajo del agua, cuando ya lo que te sale es el gorgoroteo, porque no te sale ninguna palabra allí dentro del agua. Esos momentos traumáticos, porque queremos, no sé, a muchos como que les encanta sufrir esos procesos traumáticos, ¿verdad? En las profundidades, y no buscamos al Señor. Y no lo buscamos. Hoy el Señor nos está diciendo, aún en esos instantes, Él da respuesta a nuestras oraciones. A esas oraciones que lo hacemos en el último instante. A esas oraciones que salen en los momentos difíciles. Porque ahora finalmente vemos que esa oración rápida y oportuna, mira lo que dice el texto, trajo una liberación rápida. Dice el versículo 31, de inmediato, Jesús extendió la mano y hubo una respuesta inmediata de parte de Dios. Y hoy Dios está hablando a la Iglesia Manantial de Vida, ante tu osada petición, ante tu invitación bondadosa que te hace el Señor, ante esta oración ferviente que estás haciendo, hoy Dios de inmediato va a extender su brazo sobre ti. No sé si lo crees. Si lo crees, podrás experimentar el andar sobrenatural. Si lo crees, lo experimentarás. Si no lo crees, no lo experimentarás. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. El Señor actuó inmediatamente. Vino rápido al socorro de su Hijo amado que se estaba ahogando. Es importante, hermanos míos, amigos, que entendamos que el Señor está atento al clamor de los que le honran, de los que le buscan con seguridad. No hay creyentes que no abandonen Dios. A los creyentes, a ninguno de sus hijos Dios lo abandona. A un afligido, cuando le buscan a Él. Cuando tú le buscas, Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. Siempre habrá un refugio en los brazos de Cristo. Siempre habrá un refugio en los brazos del Señor para ti, porque Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a sacarnos de esas situaciones. Hoy Dios te invita a que caminemos en lo sobrenatural, a que confiemos en Él, a que seamos osados en nuestra fe, a que oremos fervientemente. Si lo haces, tendrás una respuesta de parte del Señor. Gracias, hermanos míos, por escucharme. Gracias porque sé que Dios habló a muchos de ustedes en esta mañana. Gracias porque sé
que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas por todos ustedes. Hoy quiero orar. Hoy quiero concluir orando y diciéndote, Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos escuchar esta palabra. Gracias que así como Pedro, tú le enseñaste, hoy también nos dice, no tengan miedo, tengan ánimo, confíen en mí. Hoy confiamos en ti. Hoy colocamos toda nuestra confianza en ti. Hoy, a pesar de que algunos estemos viviendo alguna situación muy difícil, Padre amado, hoy, Señor, te pedimos, Señor, así como lo hizo Pedro, permítenos experimentar tu poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Permítenos caminar en lo imposible. Permítenos encaminar sobre, Señor, sobre aquello que muchas humanamente creemos que es lo estable. Permítenos caminar en lo inestable, porque eres tú el que nos lleva agarrados de la mano. Así como hiciste con Pedro, Padre amado, que tú extendiste tu brazo hoy cuando Pedro se comenzó a aterrorizar y comenzó a gritar, dice la palabra que de inmediato tú extendiste tu mano y lo agarraste. Hoy tú extiendes tu mano sobre todos tus hijos y los vas a agarrar y los vas a sacar a lo estable, que eres tú, Señor, que eres tú, Padre Celestial. Por eso en esta mañana yo bendigo a todos mis hermanos. Bendigo